Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de nuestro programa Remamos, donde vamos a tratar el tema de las desapariciones de las personas con autismo, la otra realidad. Este es un programa importante porque este tema se ha vuelto un recurrente en los últimos años en la sociedad, ver deambular personas y niños en la calle que creemos que están abandonados o extraviados o se encuentran bajo efecto de alguna droga o algún estupefaciente debido a cómo los vemos caminar de una manera oscilatoria y de una manera caminando de un lado hacia el otro, sobre todo atravesando calles, avenidas e incluso arriba de puentes. La sociedad en general desconoce que estas personas tienen un comportamiento así, sea porque son pacientes que pueden tener algún padecimiento psiquiátrico o porque pueden ser personas que tienen trastorno del espectro autista. ¿Qué pasa? Vamos a informarles hoy y les voy a platicar de qué es lo que motiva a una persona con autismo a salir de su casa o del lugar donde se encuentra seguro para de repente verse perdido en la vía pública y no saber cómo regresar, a lo que inmediatamente genera una alarma en su familia y no siempre es por un descuido familiar, puede ser y es derivado sobre todo de una crisis que esa persona tiene y que tal vez en ese momento preciso en que le ocurre la crisis no está alguien a su lado físicamente para poderlo detener e impedir que esta persona salga y pues tenga algún accidente o le ocurra algo. Entonces, bueno, yo les cuento que escapar de algún estímulo que desborde personalmente a este tipo de personas de una manera sensorial, como puede ser el ruido o puede ser el calor, el ir tras algo que los interese o tratar, por ejemplo, de alejarse de una situación que les provoque miedo o les provoque ansiedad, son algunos de los motivos que pueden originar que las personas con autismo se alejen de lugares seguros, deambulen y terminen perdiéndose en la vía pública. Uno de los primeros estudios que midió la magnitud de este problema fue en una revista estadounidense llamada Pediatrics en el año 2012. Ahí nos decía que casi la mitad de los 1.218 niños que tienen autismo analizados se habían alejado deambulando desde su casa, desde su escuela o desde otro lugar seguro donde se encontraban en ese momento con sus familiares, amistades o la compañía que estuvieran, por lo menos una vez en toda su vida después de los 4 años de edad. O sea que de los 0 a los 4. Claro, a los 0 es un bebé que no camina, pero hasta antes de los 4 años de edad. Después de que pasa esto, muchos de ellos permanecieron desaparecidos por un tiempo o que fue lo suficientemente largo como para causar preocupación en sus papás, en sus familiares y corrieron el riesgo de ahogarse o resultar lastimados en el tránsito. Ahí en esa revista hace una aseveración ahogarse porque en esa parte donde ocurrió y donde se hizo el estudio, que es en California, hay muchos lagos artificiales y hay muchas zonas que son pues tipo parques. Entonces había muchos incidentes con niños que terminaban ahogados. Bueno, según la American Academy of Pediatrics, o sea, la Academia Pediátrica Americana, el ahogamiento es la causa de muerte de casi 3 de cada 4 niños de autismo que deambulan solos en los Estados Unidos. En nuestro país es accidentes de tránsito. Según la última cifra, el último censo de INEGI, son los accidentes de tránsito y los atropellamientos los que derivan que una persona, o sobre todo un menor de edad que está deambulando en la calle con autismo, termine perdido. Fíjense, a pesar de la gravedad y de la peligrosidad de estas conductas, muchas familias nunca reciben ningún tipo de asesoramiento o de orientación. Es una situación que es muy latente en el autismo, con situaciones de peligro altas, sobre todo cuando se trata con personas o niños con autismo
que tienen necesidades constantes de apoyo y de supervisión constante. Y obviamente tienen problemas muy severos en el área de la comunicación, por lo que generalmente sus familias optan por incrementar el aislamiento social, pues con el miedo y el temor a que se pierdan o a que convivan mucho, por ese miedo inicialmente a que no puedan convivir con personas y grupos de pares porque no pueden comunicarse, y mucho más pues a un extravío o a que sin supervisión, al no poder comunicarse, no puedan regresar a casa o no puedan comunicar sus necesidades. Entonces, bueno, de acuerdo con la Asociación Nacional para el Autismo, aquí en México, se considera que más de una tercera parte de los niños con autismo que deambulan por la calle o se escapan, no hablan y son incapaces y apenas capaces levemente algunos de comunicar su nombre, de decir dónde viven, cuál es el número telefónico, cuál es el nombre de sus padres. Es un problema que obviamente cada vez requiere mayor visibilidad social. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué, mamás cuidadoras? Porque cuando una persona con autismo llega a extraviarse por sus limitaciones en la comunicación, no sabe decir sus datos personales y por lo tanto si alguien quiere auxiliarlo, no va a poder auxiliarlo o por lo menos no va a poder auxiliarlo en cuanto a regresar a casa, porque no va a saber a dónde llevarlo o a quién llamar. Entonces, también, obviamente, hay muchas conductas, como les mencionaba al principio, que son propias del autismo, como son los aleteos. ¿Qué es el aleteo? Para quienes nos escuchan y no identifican la palabra. En el aleteo hay obviamente movimientos constantes, seguidos, patrones que son recurrentes, pueden ser físicos como hacer esto, mover los brazos, puede ser mover la cabeza persistentemente de un lado a otro, de un lado a otro y de enfrente para atrás, pueden ser en movimientos circulares, moviéndose paulatinamente. También existen pues obviamente hacer ruidos así rumiativos, como masticar muy fuerte, como hacer ruidos con la boca, como chascarrillos. Pueden ser actos que no tienen conciencia social. Por ejemplo, si un niño tiene mucha sed y está perdido en la calle y ve una tienda, puede intentar ingresar, o un adolescente, y tomar una botella de agua, obviamente sin la conciencia en ese momento de que tiene que pagarla. Uno, porque es un niño o un adolescente, y dos, por la crisis que está teniendo. Entonces, él va a buscar responder a su necesidad de tomar agua, simplemente. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Que los lugares de la tienda, las autoridades, van a llamar a la policía y se va a generar, obviamente, un problema social porque va a incurrir en un delito. O puede tal vez ingresar a una casa buscando protección o buscando un lugar donde esconderse, y tal vez pues la llamen y lo acusen de que quiere robar o de invasión en propiedad privada. Entonces todos esos ya son problemas sociales que se están generando con la persona o el niño o el adolescente con autismo, el joven. Entonces, bueno, obviamente todo esto puede provocar que también las personas, en vez de intentar ayudarlo, tiendan a agredirlos o a alejarlos. ¿Por qué? Porque la sociedad desconoce que probablemente sea una persona con autismo y su primera reacción es esa, agredir, alejarlos o incluso llegar a lastimarlos. Entonces, ¿por qué? Porque lo primero que se nos viene a la mente como sociedad cuando llegamos a ver una persona en un estado mental que creemos que es derivado de una intoxicación o de una drogadicción o de un alcoholismo, es alejarlo. Y si en esas personas que tienen un problema de adicciones es inhumano hacerlo, también lo es en este caso porque pues desconoce la sociedad cuando ve a una persona que es una persona con autismo. Entonces, no nos damos cuenta como sociedad que es una condición de vida y que es un ser humano que en ese momento necesita ayuda y se encuentra en estado de indefensión. Entonces, bueno, para los padres de familia de niños con autismo, hablar de esta condición, mamás cuidadoras,
no solo es centrarse en la detección oportuna o el diagnóstico temprano, sino también enfrentar esta realidad de qué hacer y cómo prevenir un extravío de sus hijos, que es algo que por muy excelente madre o padre de familia que sean, no van a poder evitarlo en algún momento y existe el riesgo, porque no se puede estar 24 al 1000% 7 y en el menor descuido ellos pueden alejarse. Entonces, bueno, en México, pues yo les puedo decir que detrás de los pocos de los 90,000 personas desaparecidas hasta ahorita en cifras en el país, también hay muchos casos de búsquedas en activo que están emitidas alertas, ámbar, protocolo de muchos tipos, en los que son muchos casos de personas, niños y jóvenes que viven con autismo. Y muchos de los que son padres y madres de familia pueden contar miles de veces o muchísimas veces la mayoría, alguna vez que sus hijos se hayan perdido, se hayan alejado, se hayan extraviado, quizá en un lugar, por ejemplo, un parque, donde están entre comillas un poco seguros, o quizá en un lugar abierto como ese, salirse a la calle, a la vía pública, sin total precaución y totalmente fuera de la vigilancia de sus papás. Entonces, bueno, esto, si se fijan, es un problema que también se cimbró mucho. Actualmente hay un caso en nuestro México de un chico llamado Bogar de Sonora, que ya tiene mucho desaparecido desde antes de finales del año pasado, 2021, y que es un adolescente que su madre pide desesperadamente regrese a casa. Se han emitido alertas, se ha puesto su foto en los medios, en las redes sociales, pero lamentablemente Bogar sigue sin aparecer. Y es un caso que ya se está volviendo emblemático para nuestro país, sobre todo para las comunidades de padres de autismo. Entonces, bueno, ante esta problemática, en el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, se va a presentar un audiovisual este año que va a pretender sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades especiales de las personas con autismo desaparecidas y los riesgos que enfrentan estas personas. Sucede que en el autismo, como ya se los dije, no se ve a simple vista. No son personas que vayan en una silla de ruedas, como en el caso de mi hijo, que es una discapacidad motriz que se ve. Entonces, o una discapacidad visual, que hay un bastón que nos hacen, bueno, darnos cuenta a la sociedad que es una persona que tiene dificultades o una condición porque es visible. El autismo es una discapacidad invisible, es una discapacidad psicosocial, pero obviamente si los observamos con atención, nos damos cuenta de estas conductas que les manejo, que les platiqué hace rato, que son neurotípicas, que no son neurotípicas, perdón, como caminar también de puntitas, los aleteos que ya les mencioné, correr encorvados, así como si tuviéramos una joroba. Todo eso son señales muy características que al ver una persona desaparecida podemos entonces identificar que es una persona que tiene trastorno del espectro autista. En este tema es muy importante capacitar y brindarles esta información a los cuerpos policíacos, a los cuerpos de rescate, a Protección Civil, para que puedan identificar una persona con autismo, una persona con padecimientos psiquiátricos o quizá también una persona que esté intoxicada, como ya lo mencionábamos. ¿Por qué a ellos? Porque ellos son los primeros cuerpos de la sociedad y del Estado respondientes a una emergencia de este tipo. Son las primeras personas que van a recurrir y que van a auxiliar o se van a acercar cuando les sea reportada una persona que anda deambulando por la calle, y ellos deben de aprender a identificarlo. Por eso es tan importante y por eso actualmente, gracias a Dios, por lo menos en el estado de San Luis Potosí, se está empezando a capacitar a los funcionarios de todas estas dependencias para que identifiquen mucho más, puedan actuar y sepan cómo abordar y acercarse a esa persona
para preguntarle su nombre, ver qué hacer si la persona no puede responder o simplemente está demasiado en shock o atemorizada y tampoco puede brindar información sobre quién es o a quién pueden ellos llamar para que vayan a recogerla. Entonces, eso es algo que es muy importante hacerlo y impulsarlo, y en fundaciones lo hacemos, en organizaciones de la sociedad civil, para que las entidades de gobierno y primeros respondientes de primeros auxilios realmente estén capacitados. Entonces, bueno, también en Sonora, precisamente a raíz del caso de este chico que les cuento de Bogar, hay un exfiscal que está especializado en un área que se llama Procuración de Justicia para Adolescentes y Corrupción de Menores. En esa fiscalía en particular se ha impulsado estos últimos años un protocolo que está especializado en la búsqueda de personas desaparecidas con condiciones de neurodesarrollo y de discapacidad también intelectual. Él es ahora presidente también de una asociación civil, y a raíz de que también es un padre con un hijo con autismo, obviamente se concentró y se especializó en la búsqueda de personas desaparecidas con diversas vulnerabilidades neurológicas y obviamente entre ellas las que les acabo de mencionar, todas las condiciones de neurodesarrollo y condiciones de discapacidades. Obviamente, él planteó la necesidad de consolidar un banco de datos que contenga las huellas digitales y la información genética de todas las personas con autismo antes de que pasen estos eventos. ¿Para qué? Para que cuando pasen esto se pueda tener un protocolo más completo de localización y, por ejemplo, se pueda rápido, al encontrar una persona con autismo en la calle que se sospeche que tiene autismo porque todavía no es certero para ellos, autoridades, pues poder recurrir a estas huellas dactilares y a estas fichas de identificación para poder verificar que es una persona con un trastorno de neurodesarrollo, con una discapacidad psicosocial, como lo es el autismo. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque hay situaciones muy delicadas dentro de la búsqueda de niños, niñas y adolescentes con alguna vulnerabilidad que están, fíjense muy bien, mamás, dentro de una etapa evolutiva constante y que pueden permanecer bajo el estatus de desaparecidos por muchísimos años, y obviamente se pueden encontrar en algún lugar, pero por su condición es todavía más difícil encontrarlos. Entonces, estas herramientas como eso de las huellas dactilares y ese banco de datos, obviamente los va a ayudar a identificar mucho más rápido a esa persona sin violentar tanto sus derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque no habría necesidad tal vez de hacerle estudios médicos tan internos donde se le desnude, donde se le supervise los daños más a fondo, para primero identificar que es una persona con una condición que requiere mayor demanda de cuidado y atención antes de poder hacerle estudios para poder en primera línea brindarle atención emergente y obviamente asegurarla para que ella no corra peligro y comunicarse a sus papás o hacia las personas que estén respondientes o que sean sus tutoras si no hay papás. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto les va a permitir a las autoridades evitar conductas también como la suplantación de identidad, la venta también de niños. ¿Por qué? Pues porque ya también de ahí hay riesgo de trata de personas, hay riesgo de explotación sexual, de muchísimos temas que hoy por hoy lamentablemente están a la orden del día. Todo esto es para que, en resumen, las personas que se encuentran en un estado de emergencia, obviamente, al momento de ser encontrada se puede ocurrir ante la fiscalía y obviamente lo primero, como les digo, también es buscar la información personalizada y genética que brinde su información particular, sobre todo particular. Entonces, bueno, la idea es que se venga a hacer todo esto como un acompañamiento a los protocolos que ya existen de desaparición,
Por ejemplo, el protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas más conocido en México es el famoso existente protocolo de alerta Amber. También está la alerta ALBA. La alerta ALBA aplica a menores de edad nada más. Y obviamente todo esto sería un complemento en el que las autoridades puedan tener mayores rezagos o mayor alcance en cuanto a la información de una persona desaparecida y no localizada. También se sugiere agregar perfiles psicológicos, pero en este caso aplicaría más para adolescentes y adultos, porque pues con un niño todavía es muy complejo tener un perfil psicológico, pues por la edad. Entonces, bueno, el hecho de que la persona con autismo, el joven, recuerden, no soporte ruidos, no pueda correr o al revés, corra mucho de una manera muy acelerada, las características físicas, las fichas de registro, todo eso sería información adicional que sería muy práctica y obviamente la fiscalía sería importante que las tuviera. ¿Para qué? Pues para que obviamente tu autoridad, tu policía, tu protección civil, ves una persona que no se puede comunicar, que está en peligro, que tiene conductas extrañas, lo que tú consideras raras, diferentes, extrañas, obviamente poder reportar antes de señalarlo, antes de acusarlo de un delito y antes de que la misma sociedad pretenda tal vez hacerle daño porque él cometió algún delito en medio de su crisis. Entonces, bueno, también les cuento que en los últimos años, pues precisamente en nuestro México se ha logrado regresar a casa, según las cifras del INEGI, a 160 niños y niñas con diversas condiciones de neurodesarrollo y discapacidad intelectual, como lo es el autismo, el síndrome de Down, sobre todo que habían desaparecido. También hay otro dato que es muy lamentable y que nos genera cierta incertidumbre. Cuando son jóvenes, es muy típico que también las mamás acuden a realizar las denuncias y las autoridades responden diciendo, señora, señor, se fue con la novia o se fue con el novio. Entonces, es muy lamentable darnos cuenta que si esto le ocurre a chicos sanos y los papás con suma preocupación no saben qué hacer y se sienten impotentes, mucho más cuando son jóvenes con autismo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en el caso de Bogart, el chico de Sonora. Bogart desapareció el 22 de diciembre del 2021 en la ciudad de Nogales, en Sonora. Su mamá le tuvo que rogar a las autoridades para que activaran la alerta Amber para localizarlo. ¿Por qué? Porque como es un joven de 20 años, los policías empezaron a comentarle a la mamá al momento en que acudió que tal vez se había enamorado y se había ido con la novia o que se había ido con una mujer o que pues como era un joven que tenía la hormona alborotada, tal vez se había alejado. Entonces ella le comentaba a los oficiales que su hijo tenía autismo, que aunque sea un joven de 20 años, pues es como un niño en su conducta y que aunque se ve como una persona y un joven adulto, incluso él es alto, es fornido, tiene una estatura muy alta, obviamente los policías no entendieron, no conocen el autismo y empezaron a hacer ese tipo de conjeturas y de señalamiento, que eso también implica una revictimización, tanto para él, para el joven con autismo, como para su madre que está haciendo la denuncia. ¿Qué pasa? Que empezaron a pasar los tiempos y hasta después de casi los 3 meses es cuando otra vez. Entonces, bueno, también hay muchos casos donde hay chicos que son un poco funcionales y pueden andar solos en la calle, pero en trayectos cortos, no en trayectos demasiado largos. Digamos que pueden memorizar caminos, como por ejemplo irse de la escuela a su casa y de regreso, o irse de su casa a casa de un familiar que está a lo mejor en la cuadra de atrás de su casa o en la esquina. Trayectos cortos, pero eso es muy diferente a que puedan desplazarse y andar solos en la ciudad o tener a lo mejor la logística de poderse mover al 100%, conocer rutas, tomar autobuses, subirse a un taxi, moverse al 100% solo.
Entonces, bueno, el caso de Bogart es emblemático porque él a veces recorría caminos cortos, pero solamente cortos. Su mamá también comentó que él conocía la ciudad de Hermosillo, que conocía las ciudades, obviamente Nogales, y que pues obviamente él tenía un poco de conocimiento de lugares, pero no lo suficiente para estar solo. Entonces, bueno, él no ha aparecido, no se sabe qué está pasando. Su mamá menciona en entrevistas que está muy preocupada porque pues también los climas han sido muy extremos y obviamente pues Bogart y todos los jóvenes en su situación tienen necesidades muy especiales, muy específicas. Entonces, pues es muy complicado y la incertidumbre crece también de pensar que estén pasando frío, calor, sed, hambre, todas las condiciones normales fisiológicas que a cualquier madre o padre de familia nos preocuparía demasiado. Entonces, bueno, también podemos decir que las personas con autismo, pues siempre se debe de pensar que deben de estar ligados su pensar en los cuidadores, en nosotras las mamás sobre todo, y en la calidad de vida que llevamos nosotras. ¿Qué pasa? Retomamos de nuevo el tema de que qué va a pasar el día que nosotras las cuidadoras fallezcamos. ¿Qué va a ser de nuestros niños, en este caso de nuestros niños con autismo y de nuestros jóvenes? Porque no siempre se va a contar con alguien que supla y esté capacitado para hacer las labores que hacemos nosotras las mamás cuidadoras. Por eso también es muy importante que se capacite cada vez más a la sociedad. Cuando un niño es chiquito y está en crisis, es más fácil contenerlo, abrazarlo, calmarlo. Pero cuando es un adulto o un joven que ya es grande de edad, es más difícil hacerlo porque físicamente y corporalmente es más difícil controlarlos. ¿Por qué? Por su complexión. Incluso la contención física para poder controlarlos cuando están enojados, en una crisis, agresivos, molestos, también es más difícil, obviamente, cuando es un joven, para una mamá cuidadora detenerlos, contenerlos, y es mucha la fuerza que ellos agarran cuando crecen. Entonces, igual que los niños con parálisis cerebral y con síndrome de Down, la contención física es cada vez más complicada, cansada y difícil para las mamás. En algunos casos llega un momento en que es imposible contenerlos físicamente, porque son mucho más pesados y fuertes que nosotras las mamás. Entonces, pues bueno, los riesgos ya se los comenté. Las personas que sufren de autismo tienen hasta el triple de riesgo que una población general de sufrir lesiones o accidentes que resulten mortales y terminen con su vida. El ahogamiento, como les comenté, con agua o asfixia es más recurrente en Estados Unidos. Por lo tanto, en México es más recurrente los accidentes de tránsito y los atropellamientos. Y bueno, ¿por qué es un desafío único este tema? ¿Por qué es la otra realidad del extravío, mamás? Porque encontrar a salvo a un menor con necesidades especiales que desapareció representa un reto difícil para las familias, mucho más para la policía y los equipos de búsqueda porque no conocen la discapacidad y no están capacitados para identificarla, mucho menos para poderla atender. Aunque los comportamientos difieren de niño en niño, de joven en joven, en general podemos sacar como conclusión que un joven o un niño extraviado con autismo podría, 1, deambular o fugarse, escaparse de un medio ambiente seguro, que puede ser su casa, su escuela, un lugar en la calle donde esté con su familia, amigos o acompañante. Es más fácil que ellos puedan eludir o que puedan ocultarse de los equipos de búsqueda porque a pesar de su desesperación o del momento de crisis, eso no ceda su inteligencia y las rutas que pudieran tomar obviamente también son muy perspicaces en su mayoría. Por otro lado, los comportamientos en general, ellos podrían exhibir menos temor, fíjense, e incurrir en un comportamiento de alto riesgo, como lo que les comentaba. Entrar a una tienda, tomar agua, entrar a un domicilio que no es de ellos o que no conocen buscando refugio,
buscar lugares donde hay agua, como una fuente, calles muy transitadas, donde hay mucho tráfico vehicular, donde hay puentes, donde hay rampas, donde hay desbordamientos. Y obviamente es un desafío porque los niños y jóvenes con autismo que se extravían van a procurar espacios pequeños o muy estrechos, muchos en su mayoría, para esconderse. Por ejemplo, pueden refugiarse abajo de un puente, pueden meterse una alcantarilla, pueden ir a buscar un boquete en alguna casa, en alguna construcción, y obviamente ahí mucho menos los van a encontrar tan fácil. Y también puede ser que si los localizan en lugares así, pues sean incapaces de responder a los rescatistas por lo mismo derivado de los estímulos que originalmente hicieron que ellos se alejaran. Puede ser visual, puede ser sensorial, puede ser auditivo, puede ser obviamente de todo este tipo de sentidos que los hagan que ellos no puedan responder y obviamente ser auxiliados de una manera rápida. Entonces, bueno, ante todo este panorama, mamás, ustedes me dirían, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, obviamente sin importar la edad de su hijo, cerrar las puertas hacia la calle permanentemente cuando estén en casa, mamás, y considerar poner alarmas o sensores de movimiento para que suenen cuando las puertas se llegaran a abrir, en caso de que ellos lograran abrirlas o tomar una llave. Reforzar las medidas de seguridad si tienen piscinas o fuentes o cualquier fondo de inmersión con agua en las casas. Instalar cercas de al menos 1.5 o 2 metros de altura. Obviamente, aún así hay riesgo de que las brinquen. Obviamente también se recomienda mucho llevarlos a clases de natación y de defensa personal, que ya sería un extra para ellos en caso de una situación de riesgo. También enseñarles estrategias en medida de lo posible, si es posible en algunos casos, para tranquilizarse cuando están estresados y responder no a personas extrañas que les sugieran algo, sobre todo personas que ellos puedan identificar que no son policías y que es una gente que tal vez no les dé confianza. También comunicarle al niño a dónde van cuando salgan en familia. Ustedes comuníquenle a su hijo a dónde van, aunque sea chiquito y más si es adulto. Coméntenle en familia, ¿sabes qué, Paquito? Vamos a ir al parque, vamos a comer en el parque, después vamos a regresar a la casa, para que ellos sepan cuál es el plan y si llegara a perderse en el parque, él va a tener en su mente, porque recuerden, nuestros chicos con autismo son muy inteligentes y ellos pudieran en algún momento recordar el itinerario de que quizá después del parque iban a regresar a su casa y él regresar o buscar la manera de llegar a casa. Entonces, bueno, también el uso de los audífonos, pues no tengo que decírselo, la mayoría de las mamás cuidadoras los conocen. El usar audífonos para que obviamente disminuyamos los estímulos auditivos. Y pues bueno, al final podemos decir que serían las consideraciones más importantes para nuestros chicos, para nuestros jóvenes con TEA, para evitar esas desapariciones. Este es un tema que debemos hablarlo, que debemos tratarlo y que debemos también como sociedad estar alertas. Si vemos a alguna persona, algún joven, algún niño, algún adulto que tiene estos comportamientos en la calle, no juzguemos, no lo alejemos, no lo agredamos. Pensemos que puede ser una persona en situación de adicción, claro que sí, pero también puede ser una persona con un padecimiento psiquiátrico o puede ser una persona con autismo y requiere en ese momento que se le salve y se le separe del riesgo de peligro y que se localice a sus tutores. Recuerden que nadie somos para juzgar una vida que desconocemos y mucho menos para poner en mayor riesgo a una persona que tiene una condición de discapacidad y de vulnerabilidad. Si tú eres padre de familia y te encuentras un día una persona así en la calle, con mayor razón te darás cuenta que pudiera ser en algún momento tu propio hijo o algún familiar tuyo el que estuviera en su situación. Entonces, bueno, con esto me despido. Les mando un gran abrazo, un corazón enorme y les recuerdo,
sigamos remando en este mar de la discapacidad, sigamos apoyando a nuestras mamás cuidadoras y los invito a seguirme acompañando en estos posts informativos y en nuestro programa Remamos con nuestras mamás cuidadoras. Muchísimas gracias por su atención. Bendecido día. Bye.